Bueno, comencemos. Entonces, acerca del tema de los array list, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de ellos y básicamente pues entender para qué nos sirven, en qué situaciones es mejor utilizarlos, cuáles son las desventajas que tienen, cuáles son las formas de implementarlos. Y vamos a comenzar diciendo que los array lists, ¿qué son los array lists? Básicamente es una definición bien sencilla. Nosotros vamos a decir que un array list es un arreglo, pero mejorado. Entonces podemos decir acá que es un arreglo mejorado, pero ¿por qué un arreglo mejorado? Pues fíjense que la idea del array list con respecto al arreglo es que el array list no tiene un tamaño preestablecido, sino que puede crecer de forma dinámica. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja y gran ventaja que tienen las colecciones también es que muchos de los métodos ya vienen integrados. Por ejemplo, encontrar cuál es el máximo elemento contenido en la lista, encontrar cuál es el mínimo, ordenarlo, desordenarlo, concatenarlo con otro array list. Son funciones que ya vienen preestablecidas en este tipo de datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de los array lists? Pues, ¿para qué nos sirven? Nosotros podemos decir que el array list es una estructura de datos, ¿verdad?, que permite almacenar información en la memoria RAM de una forma más eficiente, ¿verdad?, de una forma mejor ordenada, ¿verdad? Entonces es la evolución de los arreglos, ¿verdad? Aquí ya nos olvidamos de esas estructuras de datos antiguas y comenzamos a utilizar esta nueva forma. Ok, ¿cómo se implementan? Pues fíjense que hay una forma bien específica para declararlos y podemos tener array lists que sean tipados y array lists que sean no tipados. ¿Cómo así? Cuando nosotros definimos un array list no tipado, es un array list que sus nodos pueden soportar cualquier tipo de datos, bien sea primitivo o bien sea un tipo de datos nuevo. Cuando son tipados, cuando los declaramos de forma tipada, pues podemos solamente agregar nodos de un mismo tipo, ¿verdad? Cuando estemos en la práctica, entonces ahí vamos a poder ver la diferencia entre ambos. Entonces, para poder entender la funcionalidad y todos los métodos, cómo se desglosan los array lists, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venirnos al NetBeans y vamos a agregar un nuevo proyecto, un proyecto básico. Para hacer este ejemplo, un proyecto tipo consola. Lo vamos a llamar manejo de array list. Ok, ¿por dónde vamos a partir? Pues entonces voy a ir comentándoles aquí en el código mientras vayamos programando. Voy a ir comentándoles cómo se va a dar cada una de las situaciones. Fíjense. Entonces, la primera parte es el tema de la declaración. ¿Cómo se declaran los array lists? Entonces, vamos a venir acá y vamos a declarar un array list. Entonces, vamos a comentar aquí declaración. Y dentro de la declaración, entonces, nosotros podemos decir que tenemos array lists no tipados. Como les mencionaba hace un momento, el array list no tipado es aquel en el que puede tener distintos tipos de datos, cada nodo con un tipo de datos diferente. Entonces, ¿cómo se declaran? Simplemente array list, no le vamos a poner tipo, lo vamos a llamar lista y lo instanciamos, new array list, de esta manera, ¿ok? Entonces, la librería, los array lists corresponden a la util-date, ¿ok? Vamos a importar dicha librería. Entonces, debemos de estar claros, cuando se declara de esta manera y yo empiezo a agregarle nodos a la lista, los nodos pueden ser de cualquier tipo, significa que la lista fue declarada de tipo object. Una segunda forma de declararlos es ya tipado. Yo digo, quiero una lista pero de un tipo específico, entonces tipados, entonces al momento de declararlos, nosotros le definimos un tipo, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo quiero de tipo integers. Vamos a llamar lista 2. Igual lo instanciamos a un new array list. Ok. Entonces,
En nuestra segunda lista solamente va a soportar números enteros, y en la primera lista nosotros podemos tener nodos de cualquier tipo, bien sean tipos primitivos o sean tipos nuevos. Bien, una vez que tenemos declarada nuestra lista, entonces vamos a lo que es aprender a manejar las 4 operaciones básicas. ¿Cuáles operaciones básicas son? La operación de agregar, la operación de listar, la operación de modificar y la operación de eliminar. Okay, estas son las 4 operaciones básicas, y a futuro vamos a agregarle otras operaciones adicionales que son métodos especiales, que yo les mencioné hace un rato. Métodos como ordenar, desordenar, encontrar máximos, encontrar mínimos, métodos especiales que antes no teníamos usando los arreglos. Bien, vámonos al tema de agregar. Entonces, en el caso de agregar, ¿cómo se agrega un ArrayList? Vamos a irnos por la lista no tipada. Te puedo agregar cualquier cosa si utiliza el método add. Yo puedo decir lista. Vamos a decir acá, utilizar el método add. Y se fijan, lo que recibe es un object, y le voy a decir que le agregue el número 5. Vamos a decir lista.add y le vamos a poner un string. Hola, si se fija, puedo agregar elementos diferentes. ¿Por qué? Porque es una lista no tipada. Vamos a decir lista.add y le vamos a agregar un color. Por ejemplo, color.red. O puedo agregarle, vamos a venir acá, vamos a agregarle más elementos. Vamos a decir lista.add y vamos a agregarle un new date. Vamos a capturar la fecha del sistema. Vamos a decirle lista.add. Y fíjense que también existen otros tipos de add, ¿verdad? Yo puedo encontrar un add. Cada vez que yo digo add, se agrega al final, pero si yo quiero que se agregue en una posición específica, entonces yo puedo decirle lista.add, el segundo tipo, y fíjese que acá yo le especifico la posición donde deseo agregarlo y qué es lo que deseo agregar. Entonces yo le digo lista.add en la posición 1, agréguele. Entonces vamos a decir que en la posición 1 nos agregue un número long. Entonces vamos a decir como 500L, un número long. Vamos a importar acá la util date. Entonces, si se fijan, este lista.add que puse al final básicamente iría después del nodo donde está el número 5, ¿verdad? Se hace un corrimiento de la lista. Entonces es importante, tenemos 2 formas de agregar. Cuando agregamos directamente se va agregando al final, o le puede especificar la posición donde desea agregarlo. Dos formas básicas para agregar. Ok, si nosotros queremos saber cómo está nuestra lista, entonces tenemos que venirnos a la operación de listar. La forma más básica para listar es que yo diga south de la lista. Esta es la forma más básica. Fíjense que si nosotros lo probamos acá, fíjense al momento de hacer esta prueba, al decir south de la lista me imprimió 5, que fue el primer número que agregamos, luego 500 porque lo habíamos agregado en la posición 1, y así sucesivamente los demás elementos que habíamos adicionado a nuestro ArrayList. Ahora bien, esta es la forma de imprimir lo básico, pero ¿qué pasa si nosotros deseamos tener una impresión más vistosa? Entonces pudiésemos hacerlo a través de un ciclo for. Y aquí es importante tomar en consideración ciertas cosas, porque los arreglos, ustedes se acuerdan que se manejaba con el punto length para conocer el tamaño. Ya en la ArrayList no, la ArrayList tiene métodos distintos. Entonces, número 1, vamos a decir que la lista comienza en 0, pero termina en lista.size. Eso es lo que el método size me dice qué tamaño tiene la lista. Entonces yo puedo ir hasta el size y puedo decirle que me imprima. Entonces para obtener el valor de un nodo, entonces yo le digo lista.get y yo le digo qué nodo es el que deseo obtener. En este caso yo le digo lista.get el nodo de la posición sub i, que va a ir desde 0 hasta size menos 1, ¿verdad? Según lo que tiene este ciclo for. Veamos. Entonces en este caso pueden ver, tenemos la impresión total. Lo único es que en la impresión total está separado por brackets, está separado por comas y dividido por brackets. Aquí ya no, aquí ya nosotros hicimos el salto, ya le dimos un formato diferente. De hecho, podemos utilizar otros métodos que nos pueden beneficiar para tener una impresión un poco más precisa. Fíjense,
nosotros podemos venir y decirle que al momento que me imprima la posición y me imprime el valor de la lista. Entonces, ¿cómo imprimiríamos la posición? Le diríamos lista.indexOf, ¿de quién? De lista.get, la posición sub i. IndexOf ¿de qué? De la posición sub i. Y eso le vamos a decir que nos concatene un espacio, más el valor. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle acá guión mayor. Entonces, al ver la salida, me dice la posición y me dice el valor que hay en esa posición. Por ejemplo, me dice en la posición 0 está el 5, en la posición 1 está 500, en la posición 2 está OLI y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, para listar, y ojo con esto, para listar nosotros estamos implementando el for normal, pero también es muy probable que sea necesario, o tal vez otra forma de programarlo es utilizando un for especial, lo que se conoce como un for e. El for e no solamente lleva 2 parámetros, no es como el for antiguo, sino que el for e solo lleva 2 parámetros. Me lleva una variable de control y la lista a la que voy a apuntar. En este caso le voy a decir, voy a apuntar a la lista 1, y la lista 1 es de tipo object. Entonces la vamos a poner aquí t. Entonces básicamente vamos a decir que el objeto t está haciendo referencia a la lista. Entonces acá nosotros vamos a decir south de t. Este for que tenemos acá, si se fijan, es mucho más corto que el anterior y hace exactamente el mismo trabajo. Veámoslo funcionando. Y si se fijan, un for mucho más corto y hace exactamente el mismo trabajo. Si quisiéramos mandar a imprimir la posición, entonces diríamos lista.indexOf. Acá concatenaríamos lista.indexOf de t más un espacio más t, ¿verdad? Y hacemos exactamente el mismo trabajo. Si se fijan, en la posición 0 hay 5, en la posición 1 exactamente lo mismo. Ahora bien, podemos nosotros también hacerlo a través de otra forma, y es de un objeto iterator. Cuando hablamos de arrays o de colecciones, también podemos trabajar con el objeto iterator. ¿Cómo sería trabajarlo con el objeto iterator? Pues declaramos un objeto iterator y le vamos a decir que haga referencia a la lista.iterator, ¿verdad? Y funciona igual manera. El iterator está en la librería útil. Y en este caso, ¿cómo funciona? Pues fíjense que básicamente nosotros podemos hacer un while. De la siguiente manera, ¿verdad? Entonces fíjense, nosotros podemos decir mientras y punto has next, entonces salte al siguiente. Entonces podemos tener acá lo mismo, un south. Fíjense, podemos tener un south de next y acá lo sustituiríamos por next y es exactamente el mismo trabajo. Tenemos 3 caminos diferentes para poder listar, con un for normal, con un for especial y con un iterator. Fíjense, si hacemos la impresión de esto, ¿verdad? Las 3 formas de impresión son 3 formas diferentes, pero un mismo resultado. Usted va a utilizar con la que se sienta más cómodo, ¿verdad? Bien, luego que sigamos con esto. Tenemos el tema de modificar. Fíjense, cuando hablamos de modificar, es modificar uno de los nodos del array list. Entonces nosotros tenemos 2 formas de hacer. Podemos hacer una modificación total. Acá de comentario podemos hacer una modificación total y podemos tener lo que es una modificación parcial. ¿Qué significa modificación total? Es que voy a reemplazar totalmente el contenido del nodo. Por ejemplo, vengo yo y digo en la posición 3, en la posición 2, que es el nodo 3, dice hola, lo voy a sustituir por adiós. Entonces yo perfectamente puedo venir en una modificación total, le decimos lista.set, le indico qué posición era la posición 2 y luego le indico por qué valor lo deseo reemplazar. Entonces le digo que por la palabra adiós. Fue una modificación total, inclusive pude haberlo reemplazado por un objeto que no fuera string, por cualquier tipo de objeto, y esto lo reemplaza totalmente. ¿Qué es la modificación parcial? Pues la modificación parcial significa que no voy a cambiar toda la información del nodo, sino que solamente parte de ella. ¿Cómo ocurre con la fecha? Si se fijan, la fecha tiene año, mes, hora, minuto, segundo y toda la información de una fecha. Entonces yo quiero hacer una modificación parcial. Entonces la modificación parcial vamos a decir lista.get
¿Dónde se encuentra la fecha? Vamos a estimar la posición 0, 1, 2, 3 en la posición 3, 4, 0, 1, 2, la 3 en la posición 4 está la fecha. Entonces le vamos a decir lista.get la posición 4 y le vamos a decir esto es un tipo object, pero yo sé que tengo almacenado una fecha, entonces hago un casteo a tipo fecha, lo casteo a tipo date y de todo él, entonces yo puedo venir con, una vez ya convertido a fecha, le digo punto set y le puedo cambiar por ejemplo la hora y le digo que no son las 18 horas, sino que en este caso son las 22 horas. Que hice un cambio parcial. ¿Por qué? Porque el nodo quedó con el mismo año, con el mismo mes, con el mismo día, pero lo que cambió solo fue la hora. Es una modificación parcial. Entonces al momento de modificar un nodo debemos de tomar esa consideración. Si es modificación total o si es modificación parcial. La modificación parcial se da a través de los mutadores, dependiendo del tipo de nodo que sea, y la modificación total a través del método set. Dentro de lo que teníamos preestablecido por estudiar con esta librería tenemos la sección para eliminar. Entonces para eliminar también existe un método y es el método remove. Entonces por ejemplo digo yo quiero eliminar el número 5, el que está en la posición 0, por darles un ejemplo. Entonces básicamente es un método, decimos lista.remove, ¿verdad? Y lo puedo hacer de dos formas, las más importantes. Puede ser un remove por object o un remove por posición. En este caso me interesa hacerlo por posición. Entonces va a decir que me remueva la posición sub 0, ¿verdad? Y esas básicamente serían las 4 operaciones básicas: agregar, listar, modificar y eliminar sobre un ArrayList. Ahora bien, yo les decía hace un momento que existen operaciones especiales para hacer uso de los arreglos que no venían integradas. Cuando estudiábamos arreglos en programación básica no venían integradas, pero aquí sí ya. Por ejemplo, si yo quiero ordenar el arreglo, entonces en programación básica ustedes aprendían algún algoritmo de ordenamiento, un Quicksort, un Radixor o cualquiera de los algoritmos de ordenamiento, una selección, un pivote. Aquí no, lo hacemos más sencillo a través de la clase collections. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, collections.sort de la lista, ¿verdad? Entonces esto me va a hacer un ordenamiento de la lista. O yo puedo venir y decir acá collections.reverse, ¿verdad? Y esto me coloca en orden inverso los nodos. El que estaba de último lo pasa de primero, el primero lo pasa y así sucesivamente, ¿okay? Yo puedo encontrar máximos o mínimos, se puede decir. Vamos a hacerlo más sencillo acá. Si yo puedo decir acá collections.max, eso me va a devolver el máximo. O igual puedo obtener collections.mínimo. O inclusive puedo desordenarlo a mi conveniencia. Entonces puedo decir collections.shuffle de una lista, ¿verdad? Otros métodos especiales que con los que yo puedo contar, por ejemplo, es si un ArrayList ya tiene un objeto específico. Eso sería con lista.contains, ¿verdad? Lista.contains, que me devuelve, por ejemplo, yo le digo si ya tiene el número 5, el objeto 5. Esto me devolvería un booleano que true. No, porque ya lo eliminamos arriba, pero en este caso no. Pero si le mando, por ejemplo, el color red, entonces me va a decir que el color red ya está incluido en la lista. De igual manera, antes, cuando estudiábamos programación básica, había que recorrer el arreglo y hacer la búsqueda. Aquí ya no, ¿verdad? Esta parte nosotros ya nos la evitamos. De hecho, cuando creamos un ArrayList, como les decía en un principio, al ser no tipado, podemos agregarle un tipo primitivo o un tipo nuevo, ¿verdad? Y al momento de tiparlo, lo podemos tipar a cualquier tipo, a tipo primitivo o a tipo nuevo. Espero que les haya servido la clase. No duden en suscribirse a mi canal o escribirme cualquier duda que tengan al respecto. Hay mucha más información acerca de collections y de ArrayList específicamente. Más adelante voy a mostrarles un tutorial para que ustedes puedan ya verlo implementado y funcionando con objetos. Muchas gracias.